Buenos dias, arquitecta, companheiros companheiros binários, no binários. É o dia de hoje venimos a mostrar-lhes um top 5 razões por las quais deveriam ver nuestra entrevista completa. Número 1. Porque nos esforzamos mucho, pusimos dedicação, compromisso. A este vídeo pensamos que merecemos ter o atenção. Número 2, por favor, se lo suplico, bueno ahora si pasando a las entrevistas, esperamos que disfruten el video. Sí. Bueno, vamos a comenzar nuestra entrevista con nuestro gran estimado arquitecto Juan. Bueno, una pregunta que tenemos de grupo para usted sería, ¿por qué decidió estudiar arquitectura? Excelente pregunta. ¿Por qué decidió estudiar arquitectura? Así como ustedes, uno tiene una inclinación yo creo desde niño. Así que siempre cuando estaba en colegio me interesaba todo lo que era la arquitectura, la historia, etcétera. Entonces, además, en el último curso nos hicieron un TEDx, ¿no es cierto? Entonces también me salió esta carrera, confirmando lo que yo tenía ya desde inicio, ¿verdad? Así que, y no me arrepiento para nada de haber escogido esta carrera porque realmente me siento realizado haciendo lo que más me ha gustado en la vida. Exactamente. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo tuvo que hacer para que ejerza su carrera completamente? Yo estudié en la universidad, en la UMSA. Más o menos he debido tardar unos 6 años más o menos, ¿no? Para salir como arquitecto. Ya. Entonces, ¿qué considera más importante la arquitectura, la práctica o la teoría? Excelente pregunta. Yo creo que es una combinación de ambas. Cuando uno está en la facultad, por lo menos lo que nosotros hacíamos en la UMSA en ese tiempo era más teoría. Entonces, la teoría y la práctica tienen que unirse y la pregunta era, ¿qué es más importante? La práctica, definitivamente, porque ahí estamos en la realidad. En la facultad podemos hacer proyectos que no se pueden ni siquiera construir, pero en la realidad, en la práctica, ahí vemos lo que sí es factible y lo que no es factible, ¿verdad? Ah, está bien. Entonces, ¿arquitectura fue su primera opción o tuvo otras opciones más antes? No, es lo que desde inicio escogí y desde que empecé no cambié a ninguna carrera, terminé lo que había empezado. Wow. ¿Y en el transcurso de su carrera no tuvo algún tipo de problema con algún cliente? Bueno, otra pregunta muy buena. O sea, como les vuelvo a decir, la realidad es cuando uno ya está ejerciendo la profesión, obviamente uno siempre va a tener todo tipo de problemas, etcétera, ¿verdad? Pero gracias a Dios nunca he tenido un problema con algún cliente. Todas las obras que se ha hecho no hemos tenido problemas. Obviamente pequeños detalles, etcétera, ¿no? Pero así problemas grandes, gracias a Dios, en estos más o menos 35 años que estoy ejerciendo la carrera, no he tenido ningún problema. Wow. Y en el transcurso de su estudio en la UMSA, ¿cómo aplicó el conocimiento en cuestión de toda su carrera? Al principio, cuando uno está empezando la carrera, parece que hubiera materias que no nos van a servir en el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, lenguaje, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿para qué voy a llevar lenguaje si esto no me va a servir en la carrera? Y al final, cuando uno sale, verdaderamente todo lo que nosotros aprendemos nos va a servir de una o de otra manera. Entonces, ninguna materia es, digamos, inútil, podemos decir. Entonces, siempre nos va a servir. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Ese es el asunto. No, por lo menos de un conocimiento general nos ha de servir. Wow, bastante impresionante entonces. ¿Y su mayor logro personal cuál fue? Bueno, he tenido varios retos. Uno especialmente, hemos hecho un edificio de unos 16 pisos, pero no en la altura, sino era por el tipo de terreno que teníamos. Teníamos una pendiente de aproximadamente unos 35-40 metros de diferencia. Era hacia el río, está en Miraflores, una zona obviamente buena, pero cuando estábamos haciendo, el dueño nos advierte que íbamos a tener problemas de filtración. Cuando estábamos ya en obra con la retroexcavadora, haciendo la obra, nos encontramos con un río, no con vertiente, un río. Realmente ha sido el desafío más grande que tuve, pero gracias a Dios
pudimos salir adelante. Ahí está el edificio todavía de pie y bien de pie. ¡Wow! Entonces, tengo una pregunta de cuál es su posición sobre los deslizamientos que ocurren en La Paz. O sea, ¿qué medidas están tomando actualmente los arquitectos para que esto deje de ocurrir? Las preguntas que nos hacen muy buenas, excelente. Fíjense, en La Paz más o menos, de acuerdo a un estudio que se ha hecho geológico, existen alrededor de 500 ríos subterráneos. La ciudad de La Paz, por su topografía, tenemos vertientes por todos lados, ríos por todos lados, y la alcaldía ha hecho un trabajo durante muchos años precisamente para ayudarnos a nosotros a poder prevenir los proyectos que vamos a hacer. Entonces, algo que es indispensable en la ciudad de La Paz es hacer los estudios geológicos correspondientes para saber qué tipo de terreno tenemos para hacer nuestros edificios. De ahí que tenemos muchos problemas de deslizamientos, edificios que se han caído. ¿Por qué? Porque no se han tomado los recaudos necesarios, porque nuestra ciudad tiene este problema de terreno, ¿verdad? Entonces, ya mencionando a la alcaldía, ¿no tuvo algún problema con la alcaldía en cuestión de algún trabajo que tuvo? Hay siempre problemas, claro, porque cuando uno hace un trámite en la alcaldía y cuando hay especialmente cambios como el que estamos viviendo en este tiempo, estaba otro alcalde antes, ahora entra otro alcalde, mete su gente y los cambios obviamente nos van a afectar a nosotros. Estoy viviendo este tiempo justamente estos problemas. Pero hay que saber sobrellevar. O sea, si yo me enojo, voy y hago problemas allá, pues yo pierdo. Entonces hay que saber sobrellevar, entender también. Y bueno, o sea, acomodarse a todo tipo de cambios que hay en la alcaldía, a entender a las personas, etcétera, ¿no? Entonces hay que saber sobrellevar. Yo creo que esa es la clave para esto. Ok. Hay una ley que es de las 1373. ¿Tiene algún colega o pasó que se haya incumplido esta ley en la cuestión de la arquitectura? Mira, cada persona tiene una manera de comportamiento en diferentes áreas. Con seguridad, yo converso con amigos, colegas, y me comentan los problemas que ellos tienen, ¿no? O sea, hay gente que no tolera mucho, va y se enfrenta, tiene peleas allá, etcétera. Obviamente hay de todo, ¿no? O sea, conozco personas que han tenido tremendos problemas. Les voy a dar un ejemplito nomás. Tengo un amigo que es un arquitecto muy conocido y cometió un error en una construcción que es de patrimonio. Él hizo la demolición y bueno, hasta ahora ese terreno está ahí, se quedó porque la alcaldía le trabó, ¿no? Entonces, tenemos todo tipo de problemas con la alcaldía en ese sentido. Entonces, ¿qué tan importante entonces es la arquitectura para nuestra sociedad? Nosotros como arquitectos y ustedes como futuros arquitectos somos los que vamos a dar el bienestar a una persona, a una familia. La sociedad está formada por un núcleo que es la familia y nosotros somos los que le damos el bienestar a estas personas. Toda persona necesita un techo, necesita donde cobijarse, donde habitar. Entonces, gracias a la tecnología que está avanzando continuamente, nosotros tenemos muchas posibilidades en relación a lo que teníamos antes. Antes teníamos muchas limitaciones en cuanto a estructura, en cuanto a decoración, a revestimientos, etc. Ahora, con la nueva tecnología y los materiales que nos ingresan de diferentes lugares, de diferentes países y de aquí mismo, tenemos muchas opciones. Entonces, el confort que ahora ya se exige, sí lo podemos cubrir porque tenemos la tecnología. Entonces, ¿qué queda? Sí. A continuación, preguntas no planeadas hechas por Richard, pero aún así las respuestas que obtuvimos fueron muy buenas, carita facherita. Disculpe, esta parte no las tenemos planeadas, estas preguntas, estas ya las voy a sacar yo, pero ¿cómo eran los trabajos con lo de la Fuerza Aérea? Eso me gustaría saber. Claro que sí. En el caso de la Fuerza Aérea, porque es una institución de carácter público, lo que se hace son trabajos relacionados con equipamientos e infraestructuras que necesitan, ¿no?
Por darte un ejemplo, como surgen nuevas unidades de expertos requerimientos, precisamente en la época que yo estaba, se ha fundado el Grupo Aéreo 65, que es en Uyuni, ¿no? En Potosí. Claro. No precisamente en Potosí, porque Potosí tiene otra unidad militar de la Fuerza Aérea, pero en este caso se ha fundado por el tema de resguardo de las fronteras y generar un aeropuerto en Uyuni, porque se estaba previendo un tema turístico y demás cosas, ¿no? Entonces, como la Fuerza Aérea era parte de toda esa maquinaria del transporte también que se debe generar para integrar Bolivia, bueno, toda la visión va acompañado de eso, parte de una institución, o sea, ¿qué quiere llegar y para qué está? Es que se ha fundado y se ha desarrollado pues un aeropuerto allá. Y por ejemplo, ahí es donde convocan arquitectos, ¿no? Como Claro. se hace un aeropuerto, se necesita un cuartel, pabellones, comando, ¿no? Entonces son equipamientos que se van realizando para ese tipo de instituciones, ¿no? Claro. A eso hace referencia. ¿También se le complicó con algún cliente de las Fuerzas Armadas o no hubo ningún problema en ningún momento? ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, que no les gustaba algo, que le parecía que no estaba bien hecho, por ejemplo, el trabajo. Claro, o sea, más que esté bien hecho el trabajo, lo que puedes llegar a toparte es el tema de opiniones, ¿no? Porque, por ejemplo, como militares van a tener una visión, pero ahí entra el trabajo del arquitecto, no por convencer de lo que estás haciendo, sino de que esa persona entienda qué es lo más óptimo, ¿no? Porque, claro, hay la idea, por ejemplo, de que la arquitectura se puede limitar mucho al efecto de que, darte la analogía, las cajas de zapato, ¿no? Te dicen cajas de zapato, hacen así nomás porque es un cuadrado con techo y ya. Entonces, lo ven simétrico con todo ahí, ¿no? Claro, entonces, pero no es por una concepción de que ese sea que esa sea su idea de ver la arquitectura, sino que así se han educado, ellos estando en instituciones militares de esas características, mientras menos vean ese tipo de edificaciones, no les va a ser regular para ellos, y aparte ven el tema instructivo, cómo funciona. Y ahí tú entras como arquitecto porque empiezas a leer cómo trabaja un pabellón, cómo duermen los soldados, cómo es su instrucción en la mañana, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, cómo se ordenan, cómo un superior, por ejemplo, ingresa a estos pabellones y ordena a los soldados para que incluso hagan ejercicios en el mismo lugar. Son carácter de educación castrense, ¿no? Entonces tú empiezas a leer eso y ahí es donde entras en convencimiento con esas personas, porque le dicen, no, pues en esta rutina que desarrollan ustedes es posible en este tipo de espacio, con otra forma, con otras condiciones. ¿Por qué? Porque le aventaja para la conexión con los sistemas sanitarios, porque tiene una ambientación en relación a que rechaza los vientos, por darte una idea de que está acomodado para que no le lleguen los vientos de manera directa y tenga sol, ¿no? Entonces ahí esa persona entiende, sí, yo recuerdo que cuando estaba en Santa Cruz, en mi instrucción militar, pues si tenía ventana me achicharraba, pero si estoy en un lugar frío, como por ejemplo Uyuni, yo necesito sol. Entonces, bajo esas consideraciones es que empiezas a convencer. Y claro, o sea, vas a encontrarte con eso, ¿no? ¿Por qué así? Pero tú empiezas a manifestar tu profesión y convencer a partir de lo que vendría a ser una arquitectura adecuada a ese ambiente, ¿no? ¿Cuál considera usted que ha sido su mayor logro en todo lo que lleva de arquitecto? El mayor logro, siéndote sincero, y por eso me he quedado acá, ha sido la docencia, ¿no? Porque de manera, tal vez pensando en voz alta, cuando uno es estudiante admira a algún docente, ¿no? Y dice, yo quisiera ser docente de pronto. Entonces, yo quería, ¿no? Pero entre ese tramo del querer y hacer, se te presentan pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que para ser docente directamente saliendo de la universidad no puede ser, debes contar con un tipo de experiencia y demás cosas, pero como te digo, son circunstancias, es que yo no pensaba en un primer momento ser docente ya, ¿no? Entonces, de pronto se me presentó la idea y eso estoy tranquilo con mi conciencia, por así decírtelo, que no ha sido por falta de trabajo, sino porque quería yo ser docente.
Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues meterme a un curso de un posgrado para docencia universitaria, tener ese aval y con eso ir buscando y abriéndome campo, ¿no? Porque, por ejemplo, este tema de la adscripción con el docente y arquitecto Norman Ramírez era ad honorem, no era remunerado. Pero yo quería aprender, quería ver cómo trabajaban. Entonces, eso es lo que me ha permitido también estar presente acá. Y sobre todo esas situaciones, creo que sí, mi mayor logro en este sentido ha sido estar acá, ¿no? Como docente, formar a estudiantes, ver que aprenden y que sobre todo te agradezcan, ¿no? Te agradezcan. Sí. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Andrea Paza. Eh, Estoy ejerciendo este trabajo, este rubro en arquitectura eh, por, desde el 2016. Y, y eso, mucho gusto a todos. Ya. Y ahora sí, vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿por qué decidiste estudiar arquitectura? Mm, es porque, no sé, son carreras diferentes, cada carrera es diferente y ingeniería es más matemática, Sí. derecho es más teórico, digamos. Entonces yo he querido algo intermedio y Mm, por eso es que he decidido estudiar arquitectura porque es algo, no es tan práctico ni tan teórico, es algo intermedio y es algo muy bonito porque em, engloba todo. Puedes aprender de todo en esta área. sí, ya. Y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor logro personal en esta carrera? Mm, Logros personales, pues he ingresado a a una empresa constructora y ahí he aprendido algo. Después me he ido a trabajar así independientemente y es algo que he empezado a hacer eh, creando una empresa y pues eso, emprender y ha sido algo muy bonito porque me veían y me decían, eres una chica, eres joven, o sea, me veían y no creían que yo era arquitecta ni que yo tenía, digamos, mi propia empresa y no sé, bueno, es algo que me ha gustado. Excelente. Ya. Siguiente. ¿Qué opinas sobre las obras de construcción edificadas en La Paz que carecen de permiso o fueron edificadas sin tomar las normativas requeridas? Creo que es un tema mm, muy delicado para las personas que lo han hecho. Mm, Hay algunas edificaciones cuyos terrenos son muy pequeños. Yo he visto terrenos de 50 metros cuadrados incluso, que, en los que no se puede prácticamente hacer. No sé quién les ha dado el permiso de dividirlo así, de esa manera, pero he visto terrenos de esa superficie en las que no se podría. Pero sí, a ver, lo que opino en cuanto a las edificaciones que no han respetado las normativas de construcción, eh, pienso que está muy, muy mal. Que yo creo que tal vez hay, no sé, no están muy informados los dueños, los propietarios de las construcciones, puede ser. Otro puede ser que sí se han informado y han querido, tal vez por ganar su espacio. No sé, tal vez tendría que preguntar por qué es que hacen eso, pero yo creo que es más que todo por esa razón que lo hacen, pero no está bien porque pueden causar desastres.
Hay zonas en La Paz que son bien inestables. Por ejemplo, Yojeta, por esos sectores. Y no sé, algunos no respetan esas normativas y pueden causar desastres, pueden causar deslizamientos, derrumbes. Y yo creo que cada quien, ¿no? Corre un riesgo al hacer eso. Exactamente. ¿Cuál es tu posición sobre los deslizamientos que ocurren en La Paz? ¿Qué medidas están tomando actualmente los arquitectos para que deje de ocurrir esto? Primero con esto, ¿cuál es tu posición sobre los deslizamientos que están ocurriendo en La Paz? Como Mm, hay áreas, como me decías, que están mal y no deberían ser construidas. Y aún así lo han construido como La Paz es La Paz, pues. La gente sí. construye donde quiere. Mm, son las construcciones, y está así clarísimo, que son las construcciones que no están en norma, o sea, no han sido construidas bajo esos parámetros. Mm, si bien hay también casas que han sacado el permiso de construcción y han respetado los planos como tal, hay casas que también han sacado el permiso de construcción, pero solo para construir y construir como quieren en todo el terreno. Y bueno, respondiendo a la otra pregunta, Ujú. por ejemplo, yo siempre he tratado de explicarles a los propietarios de qué se trata todo eso, ¿no? ¿Qué riesgo corren al construir así como ellos quieren, digo, sin normativas, sin planos, sin permiso de construcción? Y es bueno siempre explicarles a los propietarios sobre eso. A veces hay, por ejemplo, profesionales arquitectos o tal vez hay personas que no son profesionales también que diseñan casas, diseñan planos, les entregan y ya, ahí quedó, digamos. Y ellos lo hacen por ganar nomás, o sea, solamente diseñan, les entregan los planos, o sea, ni siquiera ven las normativas, lo hacen como el cliente quiere y ya. Pero cada arquitecto, cada profesional arquitecto o cada persona, incluso los albañiles tendrían que saber esto de las normativas, que en algunos lugares se deja, ¿no? El 30% de área mínima verde y el 70% de superficie construida. En otros lugares es 80-20. Entonces, es muy necesario siempre dejar ese espacio de área mínima verde porque si se construye en todo el terreno se sobrecarga, ¿no? ¿Verdad? Sí. Sobrecarga y ya cede. ¿Tienes algún conocimiento sobre algún colega o conocido que haya incumplido la ley 1373 del Código de Colegios de Arquitectos? La verdad, he trabajado con, eh, a ver, primero en la empresa consultora, Ujú. ahí yo era la única arquitecta. Ya. Después, así particular, en un buffet. Pero lo bueno es que ahí mis colegas eran muy cuidadosos en eso. No, no se metían en problemas, querían hacer todo legalmente, así, todo bien. Y eso es un buen ejemplo que me han podido dar a mí. Mm. Entonces, no conozco a nadie que haya infringido esa ley. ¿Has sufrido alguna vez algún tipo de discriminación laboral por tu género? ¿O conoces alguna compañera o a alguien que haya sufrido de esto? Yo sí, Sí. sí, sí. Recuerdo que el año pasado creo que fui a una casa donde querían que se lo haga catastro. Entonces me abrió y el propietario era un viejito. Entonces él quería que vengan, me dijo, ¿no?
De al lado vinieron topógrafos, ¿no? Topógrafos y arquitectos, entre tres vinieron y midieron con sus chalecos amarillos, y tú no viniste con tu chaleco amarillo, que así. Entonces me dijo que yo no soy arquitecta y así. Entonces yo le dije, no, no es necesario que yo venga con más personas, porque si yo hago un levantamiento exacto de la propiedad, o sea, no hay problema. Yo presento el formulario único de registro catastral a la alcaldía y tranquilamente aprueban, ¿no? Le dan su certificado catastral. Pero creo que como que no entendía. Entonces vinieron sus hijos y le dijeron que no, que está bien que yo mida su terreno y así. Pero sí, esa fue la más desagradable bueno, creo que una de las pocas, pero la más desagradable que la experiencia más desagradable que tuve en cuanto a discriminación. A ver, en la alcaldía, creo que, como te decía, la gente de ahí es muy buena, pero cuando se le toca, digamos, el POA, digamos, por ejemplo, había una comunidad a la que le habían rebajado la mitad del POA. Eso ya los administrativos habían hecho eso. Y pasa que vinieron a la alcaldía y como que nos querían secuestrar ahí adentro. Así. No nos dejaban salir. Y estábamos ahí en la alcaldía hasta de noche, o sea, no nos dejaron salir. La salida creo que era a las 6. Y nosotros, yo me acuerdo que era ahí a las 10 y ellos estaban sigue ahí abajo con sus palos y la puerta cerrada y no nos dejaban salir para nada, ni para almorzar, era todo el día estaban ahí, ni para almorzar pudimos salir. Y eso sí, ha sido una experiencia quizá, no sé, desagradable en su momento, pero ahora veo y es como que algo muy, muy gracioso, una anécdota. ¿Algún consejo que tengas para nosotros que estamos empezando recién este primer semestre que estamos? ¿Algún consejo que tengas durante la universidad y también saliendo ya cuando ejerzamos nuestra carrera? Ya, número 1, siempre tengan paciencia con todo. Se van a divertir y van a renegar al hacer sus maquetas, sus planos. Tal vez se van a desvelar, pero es algo muy bonito y pónganle mucha dedicación, mucha creatividad, sobre todo en cuanto a la función, forma y tecnología. Y ayúdense cuando estén en la carrera y más cuando salgan, porque, bueno, lo que yo he vivido en la universidad es que yo tenía mis amigas ahí, pero ya algunas ya han salido después de mí, otras han abandonado, entonces sí hay personas que han salido conmigo, pero yo no los conocía y tal. Algunas personas han escalado más, otras personas han escalado un poquito menos, pero lo bueno es que ahí sí se ayudaban entre compañeros, más que todo entre chicos. Y yo ese consejo les daría, ayúdense si es que alguien va a salir y no sé cómo que va a emprender o va a entrar a la alcaldía y hay un cupo libre para llamar a otra persona, pues háganlo. Y traten de siempre ayudarse entre ustedes. Que no sea mucha competencia, porque o sea, los que compiten son varios, pero es bueno siempre ayudarse. Es bueno siempre ser solidarios entre todos e ir juntos. Eso. La creatividad y traten de hacer siempre lo correcto. Ayúdense. Bueno, esos serían los consejos que les podría dar. El bullying no es bueno, solamente destruye el alma y el cerebro.
Nimo. ¿Qué pasa? Lonely, I'm Mr. Lone.